es cierto que ha cambiado todo esto. Fue el primer Super Bowl que fuimos, en el 86, que teníamos que ir al aeropuerto esperando que pusiera un buen samaritano para que tomara la cinta de 1 pulgada que habíamos grabado en Nueva Orleans, y pues que esa persona llegara a México y que había alguien de Televisa para recibir esa cinta. Y ahora agarras tu celular, tienes internet y puedes transmitir desde donde estés. Así han cambiado las cosas. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, pues primero que nada, felicidades a todos nosotros porque pues cumplimos 210 años de ser, más bien de que se inicia la lucha por ser un país independiente, así es que pues muchas felicidades a todos los que desde la sana distancia, seguramente no con el mismo... el entusiasmo nunca se pierde, pero sin el mismo folclore, el mismo, pues, amor por juntarnos entre varios, pero seguramente que festejamos ayer el grito de la independencia y hoy, pues, siendo día festivo, pues, en la rama de las voces del deporte mexicano, de los comentaristas deportivos, pues ya lo hemos platicado, pues ahí no hay vacaciones y pues eso es algo que agradecemos porque hoy podemos estar platicando con Enrique Burak, que bueno, pues recientemente lo estaban viendo en la Fórmula E y está para platicar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, ¿cómo te va? Un saludo para ti, para toda la gente, como decías. Pues un saludo para nosotros y toda una felicitación para nosotros por estos 110 años de iniciada la gesta de la independencia de nuestro país y con mucho gusto para platicar contigo y con toda la gente que se quiera conectar. Bueno, Enrique, pues primero que nada, preguntarte, ¿cómo te sientes tú como una de las voces expertas pues de la NFL, de que a final de cuentas sí haya arrancado la temporada y de que es, pues de todos los deportes organizados en Estados Unidos, es el único que quizá le está ayudando la temporalidad en la que arranca una campaña de la NFL? Pero pues que estamos viendo, aunque sea poco, pero estamos viendo público en los estadios. ¿Cómo viste este arranque de esta temporada sui generis de la NFL? Como ha sido sui generis todo por el tema de la pandemia, pues algunos estadios con poco público, otros de plano sin público, y lo más importante, ¿cómo viste el arranque de los equipos en esta campaña? Pues mira, Francisco, lo veo sorprendentemente bien, sobre todo porque hay que tomar en consideración que no hubo pretemporada justamente por la cuestión del coronavirus, y eso siempre afecta particularmente a los entrenadores o a aquellos agentes libres que llegan a los equipos buscando una oportunidad, y esos partidos son para mostrarse frente al entrenador y no existieron. Entonces pues muchos jugadores a lo largo de los años llegan como agentes libres, como desconocidos, y ganan un lugar. Ahora fue muy difícil para todos ellos. En la semana 1 de una campaña casi siempre se tiende por exagerar las cosas, para bien o para mal. Y desde luego el caso de Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra en esta campaña de divorcio de caminos que son completamente distintos. Para los Patriotas algo muy bueno el hecho de que haya llegado Cam Newton y que le ganaran a los Delfines de Miami. Y por el otro lado, con los Bucaneros de Tampa, Brady que tiene sus 2 pases de touchdown, 2 intercepciones, una que le duelen para touchdown, pero creo que va a ser una buena campaña para Tampa, aunque no creo que sean mejores que Nueva Orleans y no creo que vayan a ganar su división, pero son 3 comodines por cada una de las conferencias a partir de esta temporada, de manera que creo que podría ser uno de ellos para los Bucaneros. Muy pocos castigos, sobre todo la cuestión de sujetando, algo que también llama la atención, insisto, por no haber existido la pretemporada.
Y por otro lado, pues sí, por lo que señalas de la temporalidad, la NFL vio lo que había ocurrido en el básquetbol, en el hockey, en la MLS, en el béisbol, y entonces tuvieron esa posibilidad de prepararse, aunque va a ser complicado en algún punto, debido a que, aunque se están haciendo los exámenes y las pruebas a todos los jugadores, a todos los miembros del staff de los equipos, como van a estar viajando y no están metidos en una burbuja, pues está latente la posibilidad de que venga algún contagio. Sí, de acuerdo, ¿no? Además, pues pasó con grandes ligas, ¿no? Que, vaya, no burbuja, pero jugándose los equipos sin público en sus estadios, una temporada recortada a 60 partidos, jugando contra los equipos de tu división y contra los equipos del equivalente a tu división de la otra liga, para que hubiera juegos interligas, pero pues buscando que los viajes, los desplazamientos no fueran muy largos y reducir el riesgo de que hubiera contagios y de todos modos, pues en la primera semana, pues los Marlins de Miami, que digo, llámame mal pensado si quieres, Enrique, pero el equipo que tiene más latinos en la nómina, pues fue el equipo que presentó más casos. Afortunadamente, por ahí vino el mensaje del comisionado de que a lo mejor la temporada estaba en peligro, parece ser que todo el mundo entró en razón y va a terminar habiendo burbuja para el tema de la parte final de la postemporada, pero bueno, pues sí, es un riesgo que esperemos que no vaya a ocurrir en el tema de la NFL. Oye, Enrique, cuando te entrevistamos en 2018 con motivo del reconocimiento que te hizo en aquel año Voces del Deporte Mexicano, pues bueno, tú nos platicabas, y además es una anécdota que está por ahí en YouTube para los que de repente lo buscan, pues cómo fue tu primera experiencia frente a un micrófono, pues donde nos hablabas de cómo te pusiste nervioso, algo que pues evidentemente a quien te ve, te conoce hoy en día, pues parecería ser inverosímil, pero pues para la gente que de repente nos ve, los chavos que se quieren dedicar a esto, pues los nervios son parte inherente de todo el que se dedica y que incursiona en los micrófonos. Sí, por supuesto. Y además la inexperiencia y el no saber cómo iba a ser ese segmento. Era un programa que se llamaba Reporte Juvenil, que pasaba los sábados en la mañana en Canal 8, todavía no lo cambiaban de banda a Canal 9. Y entonces, pues se hacían diversas locaciones. Y en esa ocasión fuimos al Castillo de Chapultepec. Y aquí es donde viene el punto este de no saber cómo se hacían las cosas, que el texto, yo tenía la sección de deporte, de deporte juvenil, ¿no? Y era deporte amateur de lo que hablaba. Y entonces, en lugar de dar nada más la entradita a cuadro y todo lo más leerlo, me lo aprendí de memoria. Pero pues mi memoria, debo decir que es más o menos. Y entonces estaba hablando a 1 por hora, todavía por ahí existe un pedacito en YouTube de aquello. Afortunadamente no me pagaban por la velocidad en la que yo hablaba, pero sí era literalmente a 1 por hora, tratando de acordarme todo lo que me había aprendido, y además pues el no quedar mal, ¿no? No era un programa en vivo, era un programa grabado, pero tampoco quería, pues toma 1, toma 2, toma 10, y bueno, este tipo sáquelo de aquí, no sirve, ¿no? Entonces, sí, esa era la cuestión, pero pues afortunadamente salí bien librado de eso, y luego ya aprendí para la siguiente ocasión, pues es que nada más tienes que dar una entradita a cuadro y todo lo demás lo lees, ¿no? Y ya fue mucho más fácil. Oye, mucha gente te relaciona por pues esta frase de llamen a los niños y despierten, no, llamen a los vecinos y despierten a los niños por tu sección donde se habla de todo menos de fútbol. Sin embargo, pues también nos platicabas que tú en tus inicios, cuando te empezó a gustar la crónica deportiva, que te visualizabas dedicándote a esto, pues tú admiraste voces icónicas de la crónica en el fútbol, como el caso de Ángel Fernández, y que incluso en algún momento tú te visualizabas pues narrando partidos de fútbol. Sí, efectivamente, Ángel Fernández, para mí el más grande narrador de fútbol que había en este país. Creo que fue un hombre que abrió brecha, que cambió radicalmente
el estilo de narración. Sí, en los 60 existía el gran Fernando Luengas, ¿no? Que yo creo que sí rompió con aquellos catabones que era demasiado sobrio, ¿no? En la narración de los partidos. Ángel Fernández fue un extraordinario narrador de béisbol, de box, y llega a transmitir el fútbol sin saber nada de fútbol. Y eso lo decía el mismo Ángel. Y tenía inclusive en sus primeros partidos alguien que le echaba la mano y hacían así como que un cucurucho y les decían Sánchez, Pérez, Juárez, ¿no? Y así iba narrando y luego se convirtió en el monstruo que fue, un extraordinario animador. Era divertidísimo ver un partido que fuera, no sé, aquella época un Veracruz contra Laguna en lugar de un América contra Guadalajara, siempre con ese estilo épico, ¿no? Que tenía Ángel. Y pues yo me aficioné mucho al fútbol en aquella época. Yo le iba a la América y pues escuchar las narraciones de Ángel provocaron en mí esa sensación de querer dedicarme a esta actividad. Sí practiqué deportes, sí jugué béisbol, nunca fui un dechado de virtudes, la verdad de las cosas. Era más bien entusiasta. Pero oír las voces, además de Ángel, la de Sonia Alarcón y la del Mago Septién y la de Jorge Berry, de Fernando von Rossum, de Toño Andere. Y sabes que también mi papá trabajaba en Grupo Vitro y tenían un palco en el Estadio Azteca. Y entonces, pues era para llevar clientes, ¿no? Pero cuando no había clientes que llevar y el palco quedaba desocupado, pues había chance de que fuéramos. Y entonces en mí siempre generó una sensación muy especial ir al Estadio Azteca, ¿no? Que se abría la puerta del palco y entonces que te encontrabas con lo verde del pasto y el colorido de la tribuna. No sé, eso sumado a las voces de aquel entonces, provocó en mí el deseo de querer dedicarme a esta actividad. Con el pasar de los años, pues te has consolidado como una voz experta, pues no solamente en el tema del fútbol americano, del béisbol, en Juegos Olímpicos, cuando hay que narrar otros deportes, no sé, le hace clavados, le hace atletismo, pues también eres de las voces que generalmente toma la estafeta o se avienta al ruedo, como se dice también coloquialmente. Y pues sobre todo formando un tridente pues que lleva ya muchos años y que todo el mundo lo relaciona siempre con lo que es el béisbol y el fútbol americano, junto a Toño de Valdés y junto a Pepe Segarra. Toño, a él todavía le toca llegar en el final de la trayectoria del Mago Septién, de Sonia Alarcón, y pues finalmente tú también te vas incorporando en esa etapa final y van aprendiendo estos grandes maestros para después ustedes tomar esa estafeta. ¿Qué consejos te dio un Mago Septién, un Sonia Alarcón, un Fernando von Rossum para que tú te convirtieras en el cronista que eres hoy y que lo sigues llevando a la práctica? Pues, mira, te podría decir de Sony, del Mago, lo que les agradezco siempre y les agradeceré siempre fue el que me arroparan, el que me dieran la oportunidad de ser uno de ellos. La primera vez que trabajé con el Mago fue en el 84, cuando eran los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y Sonia Alarcón y Toño Valdés se fueron a cubrir los Olímpicos y aquí nos quedamos Pepe y yo, que empezamos a trabajar con el Mago Septién. Que además Pepe y yo, por cierto, hacíamos el guión, trabajamos en la redacción de Televisa para los Olímpicos de Los Ángeles 84, y el Mago era una persona muy fácil de trabajar. Entonces, de pronto ver a una persona de esa estatura, yo siempre he dicho y he tenido la oportunidad de que así sean las cosas. Aquellos que son, mientras más grande seas, más humildes son. Y luego te encuentras a cada sangrón que dices, bueno, ¿y tú a quién le has ganado? Pero esa gente, esa estatura, siempre compartidos, siempre amables, siempre humildes, siempre con una sonrisa. Sony era un poquito difícil de carácter, pero también debo decir que me recordaba mucho a mi papá. Entonces, pues como que ya sabía cómo manejarlo. Y de hecho me tocó cubrir la serie de campeonato del 93 con Sonia Alarcón. Nos fuimos a Chicago y a Toronto, y la verdad es que fue un viaje sensacional con un hombre que se la sabía de todas. Y luego ya nos unimos para la Serie Mundial
con el Mago y con Toño, que estaban cubriendo la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y en el caso de Fernando Bonroso, yo creo que fue el que generó en mí mayor aprendizaje, porque antes de que te dijera Fernando buenos días o buenas tardes o buenas noches, llegabas a sentarte con él, que además Fernando era el fútbol americano hecho persona. Y lo primero que te decía era, ¿did you study? Y bueno, pues por supuesto que sí. Entonces, Fernando generó ese hábito de prepararse para una transmisión, de siempre tomarlo todo esto muy en serio. Y de hecho, la primera ocasión que conocí a Fernando, yo estaba empezando a ir a Televisa y estoy hablando de 1982. Y entonces un domingo había jornada de fútbol americano, entonces me asomé a uno de los estudios, los KLM, que lamentablemente se cayeron en el temblor de 85. Y ahí se hacían muchos eventos, ¿no? Que fútbol o béisbol o americano, cuando venía Miss Universo, yo qué sé. Y entonces me asomo y en un corte comercial, pues así me asomo y digo, wow, o sea, aquí está Fernando Bonroso y estaba Víctor Cerrato, no me acuerdo quién no estaba en esa transmisión. Y entonces Fernando me dice, hey, ¿qué tal, joven? Y yo digo, me está hablando Bonroso. Y entonces, pues yo tratando de quedar bien, le digo, no, pues aquí tratando de aprender. Y Fernando me dice, pues aquí vas a aprender porque si vas a tratar, mejor vete a tu casa. Entonces, era una presión estar con Fernando, pero a la vez debo decir que también me arropó con mucho cariño. Oye, tenemos ya saludos de hasta la ciudad de Guadalajara con Arturo Valderas, que, bueno, felicita por la entrevista. Te pregunta, Enrique, ¿qué tanto crees que afecte o acaso demerite la problemática por el COVID a la temporada de la NFL y el Super Bowl? Pues por lo pronto en nada. Sí es diferente en el sentido, como decía hace un rato, que no hubo pretemporada, que en muchos estadios no hay aficionados, pero finalmente siguen siendo 11 contra 11 en el campo y es una campaña a jugar 16 partidos en 17 semanas y luego la postemporada, llegándote al Super Bowl el 7 de febrero en Tampa. Ojalá esto no se vaya a interrumpir, pero si es que todo va como hasta el momento va, pues estarán en igualdad de circunstancias y pues va a ser fútbol americano en el campo, entonces no habría nada que demeritar. Hablando también de esta nueva temporada, saludos también a Margarita Trasloceros, que nos felicita por la entrevista. Muchas gracias. Uno de los temas, pues, distintos, nuevos para esa temporada es que una de las franquicias con más tradición en la NFL, el equipo de ahora simplemente Washington Football Team, pues dejó de lado el nombre o el mote con el que fueron conocidos durante muchos años y que fueron campeones de Super Bowl alguna vez con ese nombre, el de Redskins, traducido a México, el término de pieles rojas. ¿Qué mensaje está mandando la NFL con este cambio? ¿Y qué tanto crees que pueda ser un precedente para que otras franquicias que, vaya, el término no es como tal, o no te metes en camisa 11 varas con el tema de si es despectivo o racista el nombre, pero hay franquicias como los Indios de Cleveland, por ejemplo, que también de repente ahí hubo polémica y por eso cambiaron el logo del equipo. ¿Crees que esto sea siendo un precedente para que equipos que tengan nombres alusivos a tribus o a etnias en los Estados Unidos vayan a empezar a cambiar el nombre por esto del ser políticamente correcto? Pues podría ser, como decían los indios, que también está en duda si es que van a seguirse llamando de esta forma. Quitaron al jefe Wahoo, que había estado ahí por los siglos de los siglos. Tienes a los Bravos de Atlanta del béisbol también, y para muchos también es insultante esa cuestión del famoso Tomahawk Chop en la tribuna. Y mira, el mensaje que esto manda en cuanto al equipo de fútbol americano es que el dinero es el que lo puede todo, porque hace 10 años se fueron a una batalla legal. Ahí estaba Danny Snyder, el dueño del equipo, y pues también esta serie de grupos nativo-estadounidenses, y no pasó nada. Y lo que dijo Danny Snyder en aquel tiempo fue, les aseguro, y pueden ponerlo con letras mayúsculas, que nunca le vamos a cambiar el sobrenombre.
Esta batalla se mantuvo durante un tiempo sin ningún éxito, hasta que aparecieron patrocinadores, los más importantes del equipo de los entonces Pieles Rojas de Washington, que además tiene una cantidad enorme de dinero en sus bolsas, y dijeron: o le quitas el sobrenombre o nos vamos. Estamos hablando de PepsiCo, y era FedEx, y además el que patrocina el nombre del estadio del equipo de Washington, y uno más. Entonces, ahí donde apareció Don Dinero, el señor Snyder dijo: no, bueno, pues entonces sí le vamos a cambiar el sobrenombre, que además es un gran nombre de negocios, y créanme que él no va a perder con toda esta cuestión de la mercadotecnia y de todos los nuevos productos, se llame como se llame el equipo con su nuevo mote, pues entonces va a ganar muchísimo dinero. ¿Por qué se llaman en este momento el equipo de fútbol de Washington? Porque tienen problemas con el asunto de la marca registrada. Aparentemente varios se les adelantaron registrando una serie de sobrenombres posibles, y entonces pues ahora tienen esa batalla de a ver cómo le ponemos, porque ya se nos adelantaron, y a ver cómo nos arreglamos con alguno de ellos. Sobre la otra cuestión, pues parece que las aguas se han tranquilizado un poco. Sí existe la Universidad de Florida de los Seminoles, pero ellos sí tienen permiso de los grupos nativoamericanos para seguir utilizando ese sobrenombre, que lo de los Pieles Rojas, a nosotros, al menos a mí, pues no me parece que sea algo insultante, pero también es cierto que hay que formar parte de esas etnias para entenderlo. Y entonces, pues yo lo respeto, lo entiendo, y si para ellos es ofensivo, es ofensivo. E hicieron bien en cambiarlo, pero como te decía en un principio, no fue porque la NFL y el señor Snyder hayan sido sensibles y hayan dicho: no, qué buena onda, estamos de su lado. No, fue la cuestión del dinero. Oye, y siguiendo con el tema del arranque que tuvo la NFL, digo, sería muy simple decir que Brady extrañó más a los Pats en la semana 1 que los Pats a Tom Brady. ¿Qué tan favorito sigue siendo Nueva Inglaterra, pues que lleva años ganando su división? Ahora con Cam Newton, un quarterback que ya jugó un Super Bowl, que después como que cayó en un bache su carrera, pero pues que tiene probablemente pues el mejor coach, si no uno de los mejores en la historia de la NFL, como es Bill Belichick. ¿Qué tan favorito es Nueva Inglaterra para seguir dominando esa división, entendiendo que el año pasado Buffalo dio un paso al frente, pues con un equipo muy joven todavía, pero con un proceso que pues los está llevando a convertirse en un contendiente importante, un equipo protagonista nuevamente en la conferencia americana? Pues son 11 años seguidos de los Patriotas dominando la división del este de la americana. Ahora, aquí se juntaron dos cosas, porque Nueva Inglaterra sí era un gran equipo, sí fue una dinastía, pero hablando de su división, por la calle de la amargura también los Jets, los Bills y los Delfines. O sea, yo creo que eso también hay que señalarlo. Ahora, para esta campaña, creo que los Bills tienen con qué pelear por el primer sitio de su división. Le ganaron a los Jets en su presentación. En la postemporada anterior, Buffalo creo que debe haber llegado mucho más lejos. Creo que dejaron ir el partido en contra de los Tejanos de Houston. Nueva Inglaterra fue el equipo que más sufrió con ausencias por el asunto del coronavirus, de jugadores que decidieron no participar en esta temporada, y principalmente a la defensiva, el caso de jugadores como Hightower y como Chong, y además con quienes se fueron vía agencia libre, como Van Noy, del grupo de linebackers de los Patriotas, que se fue a los Delfines de Miami. Newton me sorprendió, transmitimos el partido del domingo en contra de Miami, y la verdad es que se ve muy bien, y es que existían dudas de cómo estuviera físicamente, porque desde que llegó Newton a la NFL, es el que más golpes ha recibido, hablando de los quarterbacks, más de 1,800 golpes, y si tardó mucho en firmar, fue porque lo acaban de operar recientemente de un pie y del hombro, y no sabían en qué condiciones estaba porque había restricciones de viaje y todo esto, y no lo podían revisar los doctores de los equipos, pero yo creo que lo son muy bien, y además Josh McDaniels es un gran coordinador ofensivo, y yo creo que va a hacer muchas adecuaciones al plan de juego de los Patriotas de Inglaterra para explotar las virtudes que te puede ofrecer Cam Newton, que pues es muy diferente a Tom Brady. Brady era un quarterback más que nada quedándose en la bolsa de protección. El caso de Cam Newton es un quarterback que sale de la bolsa, que corre, que te da esa movilidad, que tiene también la read option, en donde
pues se junta con el corredor y dependiendo de cómo ve el asunto de la defensiva, le deja el balón al corredor o él lo corre, y esto lo vimos en varias ocasiones contra los Delfines. Entonces, yo creo que Patriotas puede ser un equipo incómodo. Vamos a ver una prueba realmente importante el próximo domingo por la noche, cuando vaya en contra de Seattle, que es un contendiente muy sólido, creo yo, en la conferencia nacional. Pero por lo pronto creo que Patriotas mostró con qué puede ser contendiente, aunque me gustaría Buffalo para ganar el este de la Americana. Sí, a mí también me encantaría y ojalá que eso pase. Oye, siguiendo con precisamente las cualidades características que ya hablabas tú de Cam Newton, ¿no? Tom Brady, como dices, es un quarterback que se queda más dentro de la bolsa de protección, que difícilmente corre y cuando corre, en cuanto la ve venir, se tira al piso, no va al contacto, evita el contacto con los defensivos. En el caso de Cam Newton, es un mariscal de campo que pues cuando no puede pasar, corre y acepta el castigo, acepta el poder recibir golpes. En ese sentido, ¿tú crees que Belichick, a lo mejor por el estilo que lleva durante años como entrenador de los Patriotas, vaya a tratar de hacer que Cam Newton se vuelva un quarterback pues más al estilo Brady, es decir, que no se arriesgue tanto en la cuestión de ir al contacto? ¿O crees que entenderá que tiene un quarterback que tiene esta cualidad de ser muy rápido, de ser explosivo, de poder correr con el balón y pues va a explotar esas cualidades para que con esas cualidades Newton pueda pues preservar la tradición ganadora de los últimos años de Nueva Inglaterra? Pues como te lo mencionaba hace un momento, yo creo que van a aprovechar las cualidades de Newton, que además es un quarterback grande, es un quarterback pesado, prácticamente tiene cuerpo de linebacker. Entonces, yo creo que tienes que aprovechar lo que te ofrece Cam Newton y con lo que vimos el domingo pasado, aunque pues ahí aparece Sonny Michel, que es un corredor interesante, y se mantiene James White, que además es una situación importante en terceras oportunidades, recibiendo pases, pero yo creo que vamos a ver el Newton de siempre, el Newton que te puede ofrecer esta versatilidad de correr el balón, de no rehuir los contactos, sí, quizás protegiéndose un poquito más, porque también detrás de ti tienes a Jarrett Stidham o tienes a Brian Hoyer, que pues no son así como que las garantías importantes para que vayas a llegar lejos de una temporada, pero creo que vamos a ver al Newton de siempre. Oye, en cuestión de NFL, ¿cuál sería el Super Bowl que más te marcó, el que más disfrutaste o que recuerdes por una anécdota particular? Pues el que más me marcó fue el primero que hicimos, porque jamás me imaginé que fuera a ir a un Super Bowl, la verdad. Acostumbrado a verlos en la televisión, con mi papá, que era gran aficionado de los Vaqueros de Dallas, y además sufriendo derrotas en contra de los Acereros de Pittsburgh, que nos dolieron bastante. Pero ese primer Super Bowl fue mágico, ¿no? Ir a Nueva Orleans, no me la creía. Un año antes ya como que habíamos dado un paso adelante Pepe Segarra y yo, que nos encargamos de prácticamente producir y armar el programa de la noche previa al Super Bowl, que era el 19, aquel de Miami contra San Francisco, de Montana contra Marino. Y entonces cuando se da esta situación también en donde dejan de hacer fútbol americano para Televisa, Roberto Quesellán y Fernando Von Rossum, pues entonces Pepe y yo avanzamos en la cola y pues fuimos a este partido de Chicago contra Nueva Inglaterra, que era una Nueva Inglaterra completamente distinto a lo que conocemos ahora, ni siquiera le pertenecía a la familia Kraft, era la familia Sullivan los propietarios, con Tony Eason como quarterback, en contra de aquellos monstruos del Midway espectaculares de los Osos de Chicago, de Walter Payton, de Refrigerador Perry, de Jim McMahon, desde luego, de Willie Gold. Y fue muy, muy especial. Lamentablemente fue una paliza, ¿no? 46-10, pero sí fue el primer partido que hacíamos en el estadio y era muy distinto, o sea, inexpertos también. Me acuerdo que estábamos en una muy buena posición por ahí de la yarda 30, 35, pero el campo lo veíamos lejísimo. Curiosamente regresamos 10 años después al Superdomo, jugaron fíjate, casualmente los Patriotas en contra de Green Bay y el campo ya lo veíamos más cerca y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Nos acercaron el campo o qué? Y no, pues lo que pasa es que ya con más partidos en el estadio, pues entonces ya conocías cómo venía la pesca, ¿no? Entonces ya fue muy distinto.
pero bueno, me marcó ese, pero yo creo que el que más he disfrutado fue el de Pittsburgh contra Arizona, que es Roethlisberger en contra de Kurt Warner, que fue un vaivén espectacular, que se quedó muy cerquita Warner de ganar el Super Bowl con dos equipos diferentes. En Tampa, en donde nuestra posición en el estadio, el touchdown de Roethlisberger para Santonio Holmes, ¿no? Que se queda con el balón en los últimos milímetros de las diagonales, lo teníamos justo abajito de nosotros, entonces lo vimos perfecto. Y hay algunas transmisiones en donde dices, híjole, o sea, no, o yo no me sentí bien, o a lo mejor la producción la regó y no entregaste el mejor de los productos posible, pero ese día, fíjate que las cosas salieron muy bien, o sea, yo me sentí satisfecho con mi trabajo, hicimos una transmisión que fue limpia, el partido fue muy bueno, entonces yo creo que esa sería la transmisión de la que estaría más orgulloso hablando de Super Bowl. Oye, y ahora cambiando de deporte, hablando de béisbol, pues igualmente parecido a la pregunta que nos hacía Arturo Valderas sobre el tema de la NFL. Esta temporada de Grandes Ligas, temporada de 60 partidos, digo, para la gente que no sepa mucho de béisbol, 60 partidos es incluso una cantidad menor a la cantidad de juegos de una temporada regular en la Liga Mexicana del Pacífico, la que se juega en invierno. Son, si no me equivoco, 68 partidos en la Liga Mexicana del Pacífico. La Liga Mexicana de verano juega, creo que son 110 partidos de temporada regular. En este caso, Grandes Ligas, 60 partidos. Por ser tan corta esta temporada y que hay equipos que quizá aprovechando las bajas por temas de COVID, las lesiones de equipos con chequeras importantes, como principalmente el caso de Yankees, Dodgers ya levantó bastante bien. ¿Crees que pueda haber un campeón, una cenicienta de campeón en Serie Mundial? Y por lo mismo de ser una cenicienta, una temporada atípica, de menos partidos, sin público, que a lo mejor no se le vaya a dar el mérito necesario a ese equipo. Pues hay quienes dicen que a lo mejor deberían ponerle un asterisco al ganador de esta temporada del béisbol de Grandes Ligas, pero, por cierto, qué aguacerazo está cayendo. Pero cuando viene el 81 y viene la huelga del béisbol de las mayores, que los equipos jugaron alrededor de 110 partidos, unos un poquito menos, unos un poquito más, nadie le puso un asterisco a la Serie Mundial ganada por los Dodgers, aquella con Fernando Valenzuela en contra de los Yankees de Nueva York. Aquí se trata también de darle cierta legitimidad a una campaña regular, a llegar lo más representativo a la postemporada. La verdad es que para como veíamos el panorama, que la campaña debió haber iniciado el 26 de marzo y que luego vino también no nada más el asunto de la pandemia, sino también que no se habían puesto de acuerdo los jugadores con los dueños del dinero que iban a recibir, porque dijeron en marzo, bueno, ¿saben qué? Vamos a quedar de esta forma, vamos a ver cuándo arranca la campaña, a ver cuántos partidos son, les vamos a dar el salario prorrateado de cada uno de ustedes, de los peloteros, entre el número de partidos que se jueguen. Pero resulta que nunca, y esto es increíble, nunca los abogados de los dueños dijeron, oigan, y si no hay público en las tribunas, entonces no vamos a tener ingresos y les vamos a tener que pagar su salario prorrateado a los jugadores. Pues resulta que cuando se determina por el avance de la pandemia y en las condiciones que estamos ahora, que se juega sin público, dicen los dueños, porque no se tiene acceso a sus libros, que cada vez que abren un parque pierden $600,000, porque no hay venta de taquilla de los boletos, porque las concesiones están cerradas y entonces se pierde la venta de cervezas y de hot dogs y de lo que me digas y de la venta de jerseys y de gorras y de pelotas y no se paga desde luego un boleto por el estacionamiento. Entonces por eso es que llegaron a 60 juegos. Ahora, para como estaba el panorama de que estábamos muy cerca de que no hubiera béisbol, entonces yo la verdad tomo lo que me den. Y si son 60 partidos y es una campaña atípica en donde los dobles juegos son a 7 entradas y en donde la 10ª entrada, si te vas a extra innings, entonces inician con corredor en segunda base y tienes el bateador designado universal, ¿no? El bateador designado de la Liga Nacional. Yo francamente lo tomo y ya vendrá la postemporada que será diferente con 8 equipos y la primera ronda de comodines ha ganado de 3 juegos. Pero pues para mí es una campaña donde el terreno es parejo para todos. Y mira, la verdad de lo perdido lo encontrado. Y así como en el 81 no le pusieron un asterisco
al título de los Yankees, de los Dodgers, perdón, sobre los Yankees, pues ahora tampoco, ¿no? Y una cenicienta, pues podría ser el equipo de Tampa, ¿no? Un equipo que en los años anteriores lo ha hecho de manera estupenda, extraordinaria, con jugadores desconocidos en su mayoría. El símbolo era Longoria y se fue con San Francisco. Y este año, la cantidad de lesiones de los pitchers es enorme porque están trabajando mucho más y están trabajando a ritmo como si fuera la mitad de la campaña, ahora casi el cierre de la campaña, cuando apenas lleva unas cuantas semanas de campaña regular. Entonces, el equipo de Tampa tiene a más de 10 pitchers en la lista de lesionados, 5 de ellos que ya no van a regresar y además algunos nombres que son estelares. Entonces, lo están haciendo estupendamente. Y otro equipo que también es cenicienta son los Medias Blancas de Chicago, dirigidos por Rick Rentería, que juega en Liga Mexicana, por cierto, con Jalisco, con los Tigres, y de manera sensacional. Y además tienen un grupo de cubanos muy buenos. Entonces yo creo que esos dos equipos serían los que hicieran la situación de la ascensión. ¿Tú crees que con estos cambios que se hicieron, por ejemplo, hacer los playoffs más grandes, o sea, que participen 8 equipos de cada liga, y también esta cuestión de que en los extra innings arrancas con corredor en segunda cada equipo para evitar quizá estos partidos eternos de 18 entradas, que ahorita no es tanto que haya un récord de un partido tan largo, ¿no? Más bien la intención es que los peloteros permanezcan el menor tiempo posible en el parque por el tema de que estamos en tiempos de pandemia. ¿Tú crees que estos cambios lleguen para quedarse o que si para 2021 ya hay vacuna, ya hay condiciones para que pues, todo sea normal nuevamente, la gente pueda ir a los estadios y demás, crees que volverán a playoffs con menos equipos e igualmente los extra innings, pues como se han jugado siempre, como una entrada normal, sin que arranques con corredor? Pues mira, yo creo que los dobles juegos van a regresar a 9 innings. Creo que la cuestión del corredor en segunda ha sido interesante para que el desgaste de los pitchers no sea tan grande. Simplemente hace unos cuantos días los Cardenales, que tuvieron tantas suspensiones, después de lo de los Marlins de Miami, que tenían todo ese contagiadero, bueno, los Cardenales también, y ahorita están metidos en un tramo de la campaña de 26 partidos en 20 días. 26 juegos en 20 días para los Cardenales. Entonces, yo creo que esto no se va a mantener. Yo creo que lo que sí podría ser estudiado, y a mí no me gustaría, soy romántico del béisbol y me gusta que existe esa diferencia, la Liga Americana con el designado y la Liga Nacional con el pitcher bateando, porque es completamente distinta la estrategia de una temporada. Entonces, a mí sí me gustaría que se mantuviera esa cuestión. Estoy seguro que lo de los 9 innings estará regresando, si hay dobles partidos, que además no es muy habitual que se den en grandes ligas. Lo del corredor en segunda, que ya es algo que se ha aplicado desde hace mucho tiempo en sucursales, creo que eso tampoco se va a mantener. Sí creo que se debe aplicar para la próxima campaña la cuestión del cronómetro para que el pitcher lance la pelota. Y lo del bateador designado creo que sí tendría posibilidades de mantenerse, habrá que verlo. Lo de los playoffs, pues sí es interesante porque para esta campaña se amplió un poco para pues, que también entrara más dinero de la televisión. ¿Por qué se va una burbuja? Para no echarlo todo a perder, porque la postemporada representa $800 millones. Y vamos a ver, ahorita está muy interesante la pelea por los comodines, está muy interesante la pelea por los segundos lugares y aquellos que vienen en el tercer lugar. Y es prueba y error, ¿no? Yo creo que lo que más interesante resulte va a estar en boga para la próxima campaña. A mí no me gustaba mucho la cuestión de los dos comodines, pero debo decir que ya cuando lo aplicaron fue muy interesante porque dabas vida a algunos mercados que ya habían quedado eliminados. Y ese partido único que tenían los dos comodines era muy, muy emocionante. Oye, y para la gente que se va aficionando e interesando por el béisbol, por ejemplo, muchos preguntan, bueno, ¿y por qué Grandes Ligas sí pudo hacer una temporada corta, pero sin público, pero finalmente hacer temporada? ¿Y por qué la Liga Mexicana de Béisbol no, de plano tomó la decisión de suspender la temporada? Digo, creo yo que va por el tema de los derechos de televisión, pero bueno, tú como experto,
¿qué es lo que hay detrás de la decisión que termina tomando Liga Mexicana de Béisbol para suspender la temporada 2020? Pues es una razón muy sencilla y es la económica. En Estados Unidos, en el béisbol de grandes ligas, el 60% de sus ingresos proviene de los derechos de televisión que se paga dinerales. Y en Liga Mexicana dependes principalmente de la gente que va al parque, de la venta de boletos, de lo que se consume en el estadio. Entonces, no era viable, aunque los partidos se transmitieran por televisión, no se paga ni con mucho lo que se paga en grandes ligas, que fuera un ingreso importante. Esa es la razón. Se tenía que tener público en el estadio y en ese momento no hay las condiciones para que se dé. En el béisbol, ¿qué serie mundial igualmente como el tema del Super Bowl, recuerdas con mayor cariño o disfrutaste más o hay una anécdota que no se te olvida? Aparte de la bola que no cacha Pepe Segarra en la Serie Mundial pasada. Y como diría don Teofilito, ni cachará. Sí, no, es lamentable. Lo que nos pasó el año pasado en Houston, donde por fin teníamos una pelota cerca de nosotros y Pepe no hizo nada por brincarse ahí donde estaba el parque de los japoneses. Fue lamentable. No, bueno, la primera Serie Mundial fue muy especial, no solamente por ser la primera, la de 93 de Filadelfia contra Toronto, sino también porque mi hija estaba por nacer, mi hija Tania. Entonces, de hecho, esa es la única vez que nos hemos ido a cubrir las series de campeonato, lo que hacía hace un rato. Yo estaba con Sony en la Liga Americana, con Toronto contra Chicago, y cada vez que hablaba con mi esposa, pues me decía, ¿sabes qué? Yo creo que ya no te va a esperar Tania, ¿no? Aunque programamos una cesárea para el 3 de noviembre, que estuvo curioso porque estábamos con el doctor y decía, no, bueno, pues voy a llegar al término 1 o 2 de noviembre. Yo dije, híjole, no, Día de Muertos no me gusta, entonces ya lo pasamos para el día 3. Pero bueno, parecía que ya no me iba a aguantar Tania y finalmente, pues sí me aguantó. Se acabó la Serie Mundial, que fue en 6 partidos, que se define con el home run de Joe Carter, que dejaron tendidos en el terreno de Filadelfia, ese home run que le dio a la cosa salvaje Mitch Williams. Y bueno, pues ya nació mi hija. Esa fue muy, muy especial y además, pues el asunto de la angustia porque iba a nacer Tania. Y luego hemos tenido, no sé, el haber tenido la posibilidad de estar en la serie del 96 con los Yankees en contra de Atlanta, que pues yo no conocía Nueva York, entonces fue algo muy, muy especial el haber ido a esa Serie Mundial, que además pues también tuvimos la fortuna de que se extendiera a 6 partidos, porque las Series Mundiales luego se acaban en 4 juegos y no te saben a nada, ¿no? Estar esperando un año y se acaban tan pronto. Y hemos tenido muy buenas Series Mundiales, pero te diría yo creo que la del 2016, que pues llegan los Cachorros. Además, la primera Serie Mundial en el Wrigley desde 1945, que en ese aspecto se rompía la maldición de la cabra. Y además, viniendo de atrás después de una desventaja de 3-1 en contra de los Indios de Cleveland, fue muy, muy especial, fue muy emocionante. El séptimo partido, en donde viene Rajay Davis con un home run, se empata el partido, se suspende por lluvia, se extiende el juego y terminan ganando los Cachorros. Fue una gran, gran serie. Saludos a Nicolás Coral, que te pregunta, ¿qué opinas sobre, bueno, así dice la pregunta, sobre la muerte de Ritual NFL, que era la transmisión de Televisión Azteca, diferente de los últimos años para acá a lo que hace Televisa y lo que hace, pues, en general cualquier otro canal que transmita NFL, porque no transmitían un partido en específico, sino que hacían más o menos esto que creo que es lo de ESPN, lo de NFL Red Zone, que es pues resumen de varios, o no resumen de varios partidos, sino que es como un carrusel de varios partidos donde cuando están en la zona roja, las últimas 25 yardas, pues se van a transmitir porque está a punto de caer un touchdown y luego se van a otro juego y demás. Pero finalmente, pues era la manera en que TV Azteca seguía en esta competencia de tener transmisión de NFL. ¿A ti qué te parece que se haya desaparecido, pues en este caso ya la competencia de parte de TV Azteca hacia ustedes? Vamos a ver, no sé si sea algo permanente, siempre está latente la posibilidad de que regrese, sí, a diferencia del Red Zone, donde es en vivo, aquí lo hacían diferido. Oye, y yo recuerdo que
hace años decía que vendían lotería, ¿no? Porque pasaban puros cachitos. Pero pues sí, creo que es lamentable, particularmente pues para los comentaristas, y finalmente pues uno forma parte de este gremio. Y recuerdo, fue por ahí del 2001, creo que no transmitimos NFL, y bueno, pues es un golpe muy fuerte, ¿no? Para uno que es admirador de este deporte, que además es su fuente de trabajo y una fuente de ingreso. Entonces, pues lamentablemente se da esta situación por ello. Vamos a ver qué es lo que pasa un poquito más adelante. Y bueno, pues también la NFL pierde una ventana de exposición en televisión abierta en el mercado de México. Pero bueno, pues habrá que esperar a ver qué es lo que viene más adelante. Pregunta también de Nicolás Coral. ¿Cuál es el momento que te gustaría olvidar o el peor momento que has vivido, si es que fuera el caso, como comentarista? Pues mira, me acordé de una cosa, y a lo mejor no como comentarista, pero sí en este trabajo. En el Mundial de Italia 1990, yo no transmito fútbol, yo lo que he hecho han sido los resúmenes o los programas de las mañanas, ¿no? Con Jorge Berry, con Carlos Loreto, Esteban Arce. Y en el Mundial de Italia 90 yo me quedé al frente de la sección de deportes de 24 horas con Jacobo Zabludowski, el monstruo de la comunicación en México, y me encargaron una nota para abrir el noticiero de lo que había sido la inauguración del Mundial de Italia en 1990. Y se juntaron una serie de cosas en donde pues escribí la nota, pero tenía un editor novato y entonces se tardaban 1000 horas y no sé, creo que yo tampoco colaboré ayudando, ¿no? El siendo un poquito más práctico en la edición de la nota. Total que bueno, pues ya se iban acercando, no sé, a la hora que empezaron el noticiero 10:30, o lo que fuera, y entonces pues ahí ves que son las 9:30 y cuarto para las 10 y las 10 y las 10:15 y no estaba lista en la nota. Y empieza el noticiero y pues no estaba la nota lista. Entonces, finalmente la terminamos, habrá sido 5 o 10 minutos después. Entonces voy corriendo al estudio y le digo al licenciado, ¿sabe que ya está la nota? Ese niño era para abrir el noticiero y se acabó. Entonces sí fue un momento bastante desagradable para mí y la verdad pues porque no cumplí con lo que me pidieron. Entonces, bueno, pues sí, aprendí varias cosas desde entonces a la fecha, pero sí fue una situación pues, desagradable y muy vergonzosa. Oye, Enrique, platícanos, para ti, ¿qué ha cambiado desde este contexto que estamos viviendo? Pues digo, no solamente dentro del país, sino como sociedad a nivel mundial por la cuestión de la pandemia. Sabemos que, bueno, cada televisora ha tenido un manejo distinto. Por ahí en el caso de TUDN, sí hay transmisiones desde estudios, obviamente pues guardando protocolos para cuidar a la gente, yendo la gente que necesariamente tiene que estar. Otras televisoras que han optado por las transmisiones, como estamos haciendo esta entrevista, desde casa. El programa de la Fórmula E, pues bueno, lo haces también desde casa. Para ti, ¿qué ha cambiado tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Que a lo mejor algún hábito que hayas retomado y que dejaste durante muchos años o que adoptaste un nuevo hábito desde esta trinchera de tener que estar pues trabajando y transmitiendo todo desde tu hogar. Pues yo creo que ante todo el conocer mucho más de la tecnología. Estamos haciendo esta entrevista vía Zoom y yo antes de la pandemia Zoom sabía pues que era el que tenían las cámaras para acercarlo a la cara, nada más. Y he aprendido también sobre otra serie de aplicaciones con las que también hemos estado trabajando. Sí tienen muchos planes y que voy a hacer esto y voy a hacer el otro y pues la verdad se te va el tiempo. Y te voy a decir una cosa, he estado trabajando mucho, quizás un poco más que antes, sí no yendo a Televisa todos los días, pero sí haciendo un podcast que hacemos Toño y Pepe y un servidor. Lo grabamos todos los martes y haciendo participaciones de programas de radio, hablando de básquet o de béis o de fútbol americano, haciendo participaciones para los distintos noticieros.
el programa de radio, ¿no? Que mencionas, el que hago en la Fórmula E con Rolando Bañanos, Rol Eduardo Bañanos, Arturo Villanueva, en Radio Fórmula, que además se pasa en televisión. Y luego empezamos a hacer algunos partidos viejos de básquet, en lo que reanudaba la actividad, y entonces eso ya lo iba a hacer a Televisa, y ahora pues afortunadamente empezó el básquet y el béis, y ahora tenemos el fútbol americano. Entonces sí ha sido de aprendizaje en cuanto a nuevas tecnologías, lo que puedes hacer, ¿no? Si voy a hacer una participación en el estudio de contacto deportivo, ya no es necesario ir al estudio. Hice no sé, noticiero el sábado por la noche, hablando acerca de los playoffs y la eliminación de Houston, la calificación de los Lakers, y la hice aquí en mi casa con esta escenografía que no se la pedía a Wherever Tomorrow, esta es mía, y así, ¿no? O sea, son tiempos de adaptarse a los cambios y de seguir trabajando, y también es interesante ver cuánto de esto que nos ha dejado la tecnología y esta manera de trabajar se va a quedar en los medios de comunicación. Para ti, Enrique, ¿qué representa pues que a través del reconocimiento que se te hizo en 2018 por parte de Voces del Deporte Mexicano en la Fonoteca Nacional, que bueno, hoy como varios museos en la Ciudad de México todavía no ha reabierto al público, pero pues existe una exposición de Voces del Deporte Mexicano donde las nuevas generaciones pues van a poder conocer, pues no nada más quién fuiste, porque venga tu biografía ahí, porque vean la cápsula que presentamos al principio de esta transmisión, también narraciones tuyas, y que pues estás en una vitrina donde también pues pueden conocer a otros personajes que pues ya mencionabas, fueron maestros tuyos como el Mago, como Sonia Alarcón, como Fernando Bonrosum. El hecho de saber que pues dejas un legado para nuevas generaciones en transmisión de fútbol americano, de béisbol, pues para ti, ¿qué representa pues saber que ahí va a quedar ese legado de Enrique Burak? Pues digo, es un honor, la verdad, es un privilegio el formar parte de ese grupo de comunicadores, de haber cumplido un sueño de niño, de poder dedicarme a esta actividad y de haberla podido desarrollar durante tantos años, agradecido con la gente, agradecido por mis jefes que me han dado las oportunidades. Y yo creo que es importante, y no por mí, porque finalmente uno literalmente está de paso, ¿no? Pero sí creo que es importante que exista una cultura de lo que pasó con aquellos que establecieron las bases para los medios de comunicación. Sí, se me hace un poco triste que la gente actualmente pues no sepa quién fue un Ángel Fernández, o quién fue un Pepe Alameda en los Toros, o un Paco Malgesto, un Guillermo Ochoa. Se empieza a olvidar lo que fue Jacobo Zabludovsky. En fin, yo creo que a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde la gente sí sabe quién fue Red Barber o quién fue Howard Cosell, grandes voces de antes, Mel Allen, Dick Enberg, en fin, aquí como que no tenemos esa cultura. Entonces, yo creo que es muy loable y es muy importante el trabajo que hacen todos ustedes. Y bueno, podemos ir más atrás, ¿no? Con Alonso Sordo Noriega y con todos aquellos grandes locutores de los 30, de cuando inició la XOW, y Pedro Ledelil, en fin, que se rescate el legado de esas personas, que podamos establecer la cultura para las grandes figuras de los medios de comunicación y en general del país. Oye, por ejemplo, hablando de estas nuevas generaciones, a ti, ¿qué te parece de repente este nuevo estilo donde a ustedes, vaya, les tocó pasar pues por una etapa en la que incluso para ser cronista había que sacar una licencia de locutor? Hoy por hoy ya no es un requisito que sea necesario. Y de repente el prepararse para una transmisión, pues si llevas una computadora o si llevas un celular, lo buscas en internet y tienes datos, tienes estadísticas sobre lo que vas a hacer en una transmisión,
Y pues a ti te tocó esta escuela del Mago Septién de cuadernos con apuntes, con estadísticas de series mundiales de los 20, 30, 40. ¿Crees que de repente esta tecnología también se presta para que la preparación de las nuevas generaciones no sea tan dedicada, tan profesional como pasaba en la generación a la que a ti pues te tocó formarte? O sea, yo creo que vamos, qué bueno que existe la tecnología. Cuando empezábamos a hacer transmisiones de fútbol americano colegial, principios de los años 80 no había internet, y entonces tenías que ir a Samos a comprarte tu revista, tu previo de la temporada, y entonces ibas armando tus listas, pero a lo mejor tenías 4 nombres por cada equipo. Y entonces sobre la transmisión, pues ibas a agarrar, no, Smith es el 8 y lo anotabas, y Johnson es el 9 y lo anotabas, ¿no? Ahora lo que sobra es información, y lo que también es importante es saber lo que no tienes que saber. Eso yo creo que es algo muy importante, tienes que saber descartar. Y sí es cierto, yo no me iría tanto a la preparación en cuanto a la tecnología que tienes ahora, bendita tecnología, ¿no? Yo creo que te ayuda, al contrario, si es que la sabes aprovechar, te ayuda más a prepararte. Sobre lo que hablabas acerca de que tú tienes a la mano las estadísticas, también la gente la tiene. Y entonces antes a lo mejor dabas algún dato y la gente pues no estaba muy segura, o a lo mejor pasaba. Pero ahora pues tienes a 20 personas que saben lo mismo o más que tú, y entonces te pueden también hacer señalamientos, y pues bienvenidos todos ellos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto la tecnología es bienvenida, pero yo creo que la preparación ya viene de cada quien, de el amor que le tengas a la profesión. Mira, la verdad es que con los años y con las tablas que tenemos ya en este negocio, pues a lo mejor puede llegar una transmisión y sentarte sin preparar nada y saca la transmisión sin ningún problema. Pero yo no me sentiría bien conmigo mismo, ni tampoco con la gente a la que vamos dirigidos, que merece todo nuestro respeto. Y sí, antes pues estaba el examen que tenías que ir a hacer de cultura general a la Secretaría de Educación Pública, y si es que lo pasabas, que por cierto era un tronadero en ese primer filtro, pues entonces ya tenías acceso a las otras opciones, que era la Ley Federal de Radio y Televisión, pronunciación de palabras extranjeras, un examen de cabina, y entonces ya te daban el título para el que habías aplicado. Había quien iba por una licencia locutor A, locutor B o especialidad en ciertos deportes. En mi caso me aconsejaron que sacara el locutor A, porque de esa forma también podía hacer anuncios si se presentaba la oportunidad. Ahora pues ya no te hacen ningún requerimiento, y lo que sí siento es que se le ha faltado el respeto en muchos aspectos al micrófono, a las personas que te abren las puertas de su casa para que entres a ellas. Entonces yo creo que ya depende de cada quien. Saludos a Gaby Fernández de Lara, que se conecta. Saludos a Gaby, se le extraña. Que te está viendo, te manda muchos saludos, a nosotros también. Y bueno, pues Enrique, no me queda más que agradecerte pues por estos minutos, esta hora que hemos estado platicando en un día donde, pues bueno, sabemos que igual hay que trabajar. En el caso del deporte, pues el deporte no conoce los días festivos ni los fines de semana. Generalmente todo se desarrolla en fin de semana. Pero bueno, pues en un día que estamos festejando la independencia, pues que nos hayas regalado una hora de tu tiempo, la verdad es que lo agradecemos muchísimo, y esperemos que no sea la última ocasión que podamos platicar. Agradecerte a ti, por supuesto, a todas las instituciones y medios aliados que apoyan a Voces del Deporte Mexicano. Saludos a la gente que vio también la transmisión a través de la plataforma de Fútbol Total, y invitarlos las próximas horas. El día de mañana estaremos dando a conocer quién será el frente a frente de la semana entrante. Y Enrique, pues desearte mucho éxito. Viene una época pues muy padre para ti, ¿no? NBA, ya recta final de la temporada de béisbol, que hace nada arrancó y ya va a terminar, y pues está empezando la NFL. Sí, de acuerdo, no, hombre, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, un gusto platicar contigo, Francisco, y con toda la gente que se conectó. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues sí, yo siempre he dicho que cuando
está la temporada de la NFL y vienen los playoffs del béisbol de las mayores, es la mejor época del año. Bueno, pues ahora la tenemos recargada porque son los playoffs de la NBA, son los playoffs o van a ser los playoffs del béisbol de Grandes Ligas y vamos a tener NFL. Así que pues es algo importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, el hecho de que haya regresado la actividad al deporte, aunque todavía faltan muchas cosas por arreglar y que son mucho más importantes que el deporte, pero sí es una posibilidad de escapar de los problemas y de sentir al menos por un momento que la vida se va retomando poco a poco. Perfecto, pues como se acostumbra decir hoy en día, abrazo virtual, querido Enrique. Estamos en comunicación y pues muchas gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo viendo este frente a frente. Estén pendientes para la próxima semana. Enrique, que tengas un buen fin de semana. Gracias igualmente, saludos a todos.